Lamentablemente, muchas otras partes y políticos han perdido completamente una característica esencial de nuestra Constitución, a saber, el mandato de paz que está consagrado en nuestra ley fundamental. Este mandato de paz surgió después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque Alemania debía ser una potencia de paz. Alemania debía ser percibida en todo el mundo como un actor de paz. Desde suelo alemán nunca más debía surgir una guerra y desde suelo alemán tampoco debían salir nunca más exportaciones de armas de guerra con las que se cometen guerras y violaciones de derechos humanos, como actualmente en Gaza por Israel, también con la ayuda de exportaciones de armas alemanas. Todo esto en realidad exige ser neutral y abogar por una política exterior y de seguridad independiente y soberana, basada en los intereses de la soberanía democrática y la mayoría de la población. Another posiciones a que Oder dem militärisch-industriellen Komplex. Hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal in deutscher Hola a Sprache. todos. Aquí estoy nuevamente en alemán, porque hoy tengo el gran placer y el honor de poder hablar con una de las parlamentarias más famosas y poderosas de Alemania. Tengo conmigo a la señora Sevim Dadelen, quien desde 2005 representa su distrito electoral de Renania del Norte-Westfalia en el Bundestag. Anteriormente, para el partido Die Linke, y desde hace unos meses para el recién fundado partido Bündnis Sarah Wagenknecht. Por cierto, para el nuevo partido, la señora Dadelen también es portavoz de política exterior. Recientemente, la señora Dadelen también ha publicado un gran libro titulado La OTAN, un ajuste de cuentas con la Alianza de Valores. Pueden imaginarse cuánto he disfrutado de esta lectura. Hoy queremos hablar sobre su crítica y análisis de la OTAN. Señora Dadelen, bienvenida a Neutrality Studies. Frau Dadelin, herzlich willkommen auf Neutrality Studies. Sí, muchas gracias por la invitación. Nun, Frau Dadelin, Sie schreiben Bueno, señora Dadelen, usted escribe maravillosamente al final de su libro que la búsqueda de alternativas a la OTAN es una resistencia contra una política de guerra mundial. Necesitamos paz en lugar de la OTAN. ¿Por qué ha escrito este libro crítico con la OTAN ahora? Y podría presentarnos brevemente las tesis principales del libro. die Hauptthesen des Buches vorstellen. Mhm. Ja, sehr gern. Also, warum ich es verfasst habe, Sí, con mucho gusto. Entonces, ¿por qué lo redacté? Estamos presenciando una OTAN que parece estar en el apogeo de su poder, es decir, en su 75 grado aniversario. Apuesta por la escalada si se analiza lo que hace la OTAN. Palabra clave, guerra por delegación contra Rusia en Ucrania, la complicidad con Israel en esta guerra asesina en la Franja de Gaza contra la población palestina, o también la expansión hacia Asia con una pretensión de poder global, muy lejos de una restricción territorial al área del Atlántico Norte. einer territorialen Beschränkung auf den Nordatlantikraum. Und wir müssen konstatieren, dass diese NATO, die rundum Y debemos constatar que esta OTAN, que fue completamente renovada después de la Guerra Fría, es peligrosa y nos empuja como nunca antes al borde de una tercera guerra mundial. Esto también lo vemos en los debates actuales. Para esta política de escalada y expansión, la OTAN necesita mitos, leyendas y cuentos. Los grandes mitos de la OTAN son que es una alianza defensiva, una alianza de democracias y estados de derecho, una alianza de los valores. der Menschenrechte und von Werten sei. Und ich glaube, Voraussetzung, um die Realität zu sehen, ist es eben mit diesen Y creo que la condición para ver la realidad es deshacerse de estos mitos, poner los mitos a prueba. Esa es la condición para tener una visión realista del pacto militar, que no es más que un pacto de guerra. A partir de esto, debemos iniciar la discusión urgente. ¿Qué necesitamos en su lugar? Necesitamos paz en lugar de la OTAN. ¿Cómo podemos establecer la paz y una seguridad común en el mundo? Este libro debe servir para eso. Ofrece una evaluación y análisis realistas sobre la OTAN. ¿Por qué fue fundada? ¿Cuáles son los grandes mitos? ¿Qué impulsa a la OTAN? Y luego, por supuesto, el salto a Asia, la expansión de la OTAN y finalmente la perspectiva. und dann zum Ausblick zu kommen. Die NATO expandiert ja ständig. La OTAN se expande constantemente, pero un lugar donde no se ha expandido es Rusia.
Sabemos que Rusia ha tocado la puerta más de una vez y ha preguntado si también puede participar cuando terminó la Guerra Fría. ¿Cómo se explica que la OTAN parezca necesitar constantemente un enemigo? Feind zu brauchen scheint. Und man muss einfach mal in die Gründung der NATO schauen. Die NATO Y uno debe simplemente mirar la fundación de la OTAN. La OTAN fue fundada en 1949 por 2 estados liderados por los Estados Unidos. El precursor de este Tratado del Atlántico Norte fue el Tratado de la OEA, el Tratado de la Organización de los Países Latinoamericanos. Desde el principio, especialmente en la fase de fundación, en la época de la confrontación sistémica con la Unión Soviética, se trataba siempre de establecer un Pax Americana, es decir, crear una zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Esto está en realidad en contradicción con Rusia como Estado sucesor de la Unión Soviética. Después del fin de la Guerra Fría, los europeos, junto con Canadá y los Estados Unidos, se comprometieron contractualmente en la Carta de París a establecer un orden común de paz y seguridad, una casa común, integral e inclusiva en Europa. integratives gemeinsames Haus in Europa zu gründen, aber statt diese gemeinsame Friedens- und Sicherheitsordnung zu gründen, Pero en lugar de fundar este orden común de paz y seguridad, se han provocado más confrontaciones y escaladas. La alianza militar, contrariamente a las promesas de no expandirse ni una pulgada ni un centímetro hacia el este, ha avanzado su expansión hasta las fronteras de Rusia. Hoy en día, la OTAN, como en 1949, sirve como instrumento de la potencia hegemónica indiscutida, Estados Unidos, para imponer, perseguir, promover y preservar sus intereses estratégicos y de seguridad. Así se pensó desde el principio. Hablo de la Pax Americana, una zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Hasta hoy es así, y la OTAN debe seguir sirviendo para mantener a los Estados Unidos como hegemón mundial. Por eso se apuesta por la disuasión, el rearme y la confrontación. setzt man auf Abschreckung, auf Aufrüstung und Konfrontation. Wer so argumentiert wie Sie und ich argumentiere. Quien argumenta como usted y yo argumento de la misma manera, normalmente es acusado de ser marioneta de Putin, prorruso o comprado y de recibir dinero por ello. ¿Cómo se explica esta narrativa? Sobre todo en Alemania es extremadamente fuerte. Es realmente, como dijo una vez el señor Stoltenberg, que las armas son el camino hacia la paz y a nadie se le ocurre que eso es una locura. ¿Por qué tan pocas personas en Alemania se dan cuenta de esto? Wieso fällt das in Deutschland so wenigen Leuten auf? Ja, dazu gehe ich ja auch ein in meinem Buch, nämlich in einem Kapitel. Sí, también trato este tema en mi libro, especialmente en un capítulo sobre desinformación y la guerra cognitiva de la OTAN. Se trata de que la OTAN se esfuerza por ganar guerras no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes de las personas. La propaganda juega un papel importante en esto. Si hablas con un niño de 3 o 4 años, responderá de manera muy lógica que las armas no traen paz. Las armas conducen a más muerte, más destrucción y más en las guerras. Töten zur Förderung, zur Befeuerung eines Krieges und dass es das Gegenteil von Frieden ist. Und das ist aber Y eso es lo contrario de la paz. Por eso es aún más necesario llevar a cabo una propaganda que explique a la gente que la guerra es igual a la paz y que las armas son herramientas diplomáticas de paz, en lugar de decir que son herramientas de asesinato. Eso lo conocemos. Como en un estado totalitario, la oposición es combatida por los medios de comunicación dominantes, sospechándola de colaborar con el enemigo. Hay muchos periodistas en Alemania que actualmente califican a cualquiera que esté mínimamente en contra de enviar armas a una guerra en curso y en su lugar abogue por negociaciones, como amigos de Putin, agentes del Kremlin o algo similar. Putin-Freunde, Kreml-Agenten oder sonstiges hinzustellen. Und ich finde, das ist durchsichtig, eine sehr Y creo que esto es una propaganda muy transparente, que siempre es también una parte de la propaganda de guerra. Se sabe desde los años 20 y 30 del siglo pasado. En ese entonces, las personas que se oponían a la Primera Guerra Mundial también fueron difamadas. Se trataba de ir en contra de la supuesta narrativa de izquierda socialdemócrata. Se afirmaba que había que levantarse contra la barbarie del zarismo en Rusia. Hoy se equipara al presidente ruso con Hitler para silenciar o denunciar cualquier crítica. Realmente conocemos esto de la historia.
y no deberíamos dejarnos intimidar por ello. Und man sollte sich davon nicht einschüchtern lassen. Klar ist, dass diese Parteien Está claro que estos partidos y en parte la prensa convencional apuestan por otra guerra, por una escalada, por una participación directa de Alemania en la guerra contra Rusia. Y no deberíamos dejarnos intimidar por eso. Tendremos razón, como la tuvimos, por ejemplo, durante 20 años en esta guerra contra Afganistán. Cuando comenzó la guerra contra Afganistán, también hubo un bombardeo de propaganda de guerra. Se trataba de la barbarie de los talibanes de construir pozos. Se trataba de volver a enviar a las niñas a la escuela. Se trataba de defender la seguridad y la libertad de Alemania en el Hindu Kush. Y cuando dijimos hace más de 20 años que esta guerra era incorrecta, tuvimos razón. No se puede ganar una guerra contra el terrorismo. Man kann einen Krieg gegen den Terror nicht gewinnen. Man kann nur einen Kampf gegen einen Terror gewinnen. Und das ist No se puede ganar una guerra contra el terrorismo. Es completamente absurdo y despreciable querer exportar la democracia a otros países en contra de la voluntad de la población. Nos han despreciado al afirmar que nos pondríamos del lado de los talibanes y que no somos amigos de la humanidad. Estaríamos en contra de las intervenciones humanitarias. Creo que realmente no deberíamos dejarnos intimidar. La paz sigue significando la ausencia de guerra, armas y herramientas de asesinato. Las guerras son fomentadas por exportaciones y entregas de armas, no por negociaciones diplomáticas que apoyamos. En este sentido, no deberíamos dejarnos intimidar, sino insistir en que queremos crear paz sin armas. darauf bestehen bleiben, dass wir Frieden schaffen wollen ohne Waffen. Wie haben Sie das persönlich hingekriegt, nicht in die ¿Cómo logró usted personalmente no ser arrastrado por esta corriente? Lo hemos visto con los verdes y el SPD, que en realidad estaban en contra de la OTAN. Hoy en día, lo más verde de los verdes es el color de su uniforme, tengo la sensación. Pero este también se ha vuelto bastante oscuro, verde oliva. ¿Cómo es en su caso? Usted estuvo primero en Die Linke y ahora está en la alianza Sarah Wagenknecht. ¿Cuántas personas en el Bundestag están en contra de esta política de guerra de la mayoría? Kriegspolitik, Pro-Kriegspolitik der Mehrheit? Nun, man muss von den Parteien aus, muss man Bueno, hay que decir desde el punto de vista de los partidos que solo existe la alianza de Sarah Wagenknecht, que está permanentemente en contra de esta mezcla tóxica de entregas de armas y guerra económica mediante sanciones. Aboga por un alto el fuego incondicional, ya sea en Gaza o en Ucrania, y por negociaciones, soluciones de compromiso y soluciones diplomáticas. En eso realmente somos los únicos, porque también va de la mano con recortes sociales. weil das ja auch einhergeht mit sozialen Kürzungen. Also die ganze Hochrüstungspolitik, die ganzen Stellvertreterkrieger. Entonces, toda la política de armamentismo y las guerras por delegación de la OTAN sirven principalmente para imponer los intereses de los Estados Unidos. Se podría usar aquí el término estados clientes del Imperio Romano que libran estas guerras para los Estados Unidos. Estas guerras, por supuesto, también están dirigidas hacia el interior y van acompañadas de recortes masivos en el ámbito social. Quisiera mencionar otro ejemplo además de Alemania, Italia. Allí hubo una pérdida de salario real del 3,6 al 3,8% en los años 2022 y 2023 del 2,1%. Los desempleados solteros y los jóvenes hasta los 59 años han experimentado recortes en la asistencia social allí. Beispielsweise wurde ihnen jetzt die Sozialhilfe gekürzt. Sie bekommen nur noch rund 250 Solo reciben alrededor de 250 o 350 euros en lugar de 780 euros, y eso solo por 12 meses. Toda la política de rearme en Europa se financia con créditos de guerra. De esto se derivan déficits presupuestarios que se combaten con recortes en el ámbito social, en el sector de la salud y en el sector educativo, al igual que en Alemania. Contra esta mezcla tóxica solo está la alianza de Sarah Wagenknecht. Tenemos a la AfD en el lado derecho de la arena, que se presenta como un partido de paz. Pero la AfD no está en contra del rearme, todo lo contrario. La AfD es un partido a favor del militarismo y del capital. Die AfD ist eine Partei für den Militarismus und für das Kapital. Sie unterstützen das 100 Milliarden. Ustedes apoyan los 100.000 millones de euros de deuda especial para las Fuerzas Armadas y han dicho que eso incluso es poco. Para ustedes podría ser significativamente más. Ustedes
apoyan que Alemania el año pasado destinó 90.000 millones de euros para armamento y militares, más del 2% del Producto Interno Bruto, y en realidad quiere gastar aún más. Ustedes apoyan a la OTAN como pacto militar. También apoyaron en la votación que la OTAN se ampliara con Suecia y Finlandia, lo cual considero un error fatal. La ampliación hacia el norte, así como la ampliación hacia el este anteriormente. La AfD apoyó esto, y a diferencia de nosotros, no solo no está en contra del rearme y el aumento de armamento, sino que tampoco tiene problemas con los recortes sociales. Keine Probleme mit sozialen Kürzungen. Sie ist ja gegen einen gesetzlichen Mindestlohn oder auch die Ella está en contra de un salario mínimo legal, el aumento del salario mínimo y la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, aquí y allá hay diputados en diferentes fracciones, ya sea la fracción de la CDU, CSU o del SPD, que reconocen esta locura. Pero la mayoría de las veces no se atreven a oponerse públicamente en contra de la línea de la fracción o de la línea del partido, lo cual encuentro muy lamentable. Necesitamos que participación de la OTAN en de la OTAN en esta guerra en Ucrania, que tiene un potencial de escalada. was ein enormes Eskalationspotenzial birgt. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, aber Y sobre eso también hablaremos en un momento. Pero me gustaría volver a algo que usted menciona en la conclusión de su libro, lo cual me alegra mucho. También en relación con el nombre de mi canal. Usted escribe que Europa debe volver a la diplomacia y al derecho internacional, y especialmente tener el valor de la neutralidad. ¿Podría explicar eso un poco más? ¿En qué medida ve usted la neutralidad como parte del futuro de Europa? Neutralität als ein Teil der Zukunft Europas. Man muss vielleicht erstmal sagen, Mitglieder der Quizás primero hay que decir que los miembros de la OTAN realizan un intercambio. Tan pronto como uno se convierte en miembro de este pacto militar, se pierde la independencia autónoma y también la soberanía, tanto en la política exterior y de seguridad como en la política interna, porque obviamente están entrelazadas. Se renuncia prácticamente a la neutralidad. Y creo que esto significa, en consecuencia, que debemos salir de este pacto militar para ser neutrales. Ya sea interna o externa. in unserer Politik, ob es innenpolitisch oder außenpolitisch ist. Und ich glaube, dass die NATO-Mitglieder Gefahr Y creo que los miembros de la OTAN corren el riesgo de subordinar su política exterior y de seguridad a las directrices de Washington y de renunciar a su propia soberanía democrática. Esto se ve muy claramente en la actualidad, ya que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Biden, ha declarado de la noche a la mañana que las armas occidentales, especialmente las estadounidenses, pueden ser utilizadas en Ucrania también para objetivos bélicos en Rusia. Poco después, el canciller alemán Olaf Scholz dice que también las armas alemanas pueden ser utilizadas ahora. Scholz, ja, auch deutsche Waffen können jetzt benutzt werden. Also, wenn man noch einen Beweis braucht, dass Entonces, si alguien necesita una prueba más de que en realidad somos solo un estado vasallo de los Estados Unidos y que casi instantáneamente seguimos cada paso de la administración y recibió esa prueba nuevamente. Esto es, por supuesto, peligroso para nosotros. Por eso digo que necesitamos una Europa independiente de democracias soberanas en un mundo multipolar. Esto incluye una política exterior y de seguridad europea independiente, orientada a buenas de crear una paz. También debe tener en cuenta el derecho internacional sobre la política de distensión y el equilibrio de intereses. Esto presupone la expansión de la OTAN hacia Asia y Europa. und auch die Expansion in Europa stoppt, dass man natürlich auch gleichzeitig eine Politik des Disengage Que por supuesto también se debería llevar a cabo una política de desenganche, como la que persiguió George F. Kennan, por ejemplo. Kennan fue un importante político exterior en los Estados Unidos. Se trata de lograr un desmantelamiento de los bloques militares y de iniciar una iniciativa diplomática para reducir el peligro de una confrontación militar directa. Todo esto es importante. En el pasado se ha visto que los países que adoptan una posición neutral están protegidos contra ataques. No son percibidos como estados agresivos que podrían atacar y, por lo tanto, no corren el riesgo de ser atacados preventivamente. könnte,
und deshalb präventiv angegriffen wird beispielsweise. Und diese Neutralität hat ja viele Länder, wie beispielsweise 200 Jahre die Schweiz. Y esta neutralidad ha protegido a muchos países, como por ejemplo Suiza durante 200 años, o también Irlanda. Pero esta neutralidad, por supuesto, está bajo presión. La neutralidad de Finlandia y también de Austria también los ha protegido. Ambos países han obtenido históricamente ventajas de esta neutralidad, como la retirada de las tropas aliadas y rusas de Austria. También en Finlandia esta neutralidad ha protegido al país. Creo que es un error pensar que lograron lograr al unirse a un pacto militar. Militärpakt sie mehr Sicherheit erreichen können. Ich gebe Ihnen absolut recht und häufig kommt dann das Gegenargument. Estoy completamente de acuerdo con usted. A menudo surge el contraargumento de que Bélgica fue invadida y que la neutralidad no funciona. Entonces, siempre tengo que decir, sí, pero también los otros estados aliados en la Primera Guerra Mundial terminaron en guerra. Al final, las alianzas tienen un potencial extremo para generar guerra. Si mañana tuviera una mayoría en el Bundestag para una alianza con Sarah Wagenknecht y usted fuera canciller, sacaría a Alemania de la OTAN y la declararía neutral. Und Deutschland für neutral erklären. Nun, ich wünschte mir natürlich eine Bundesrepublik. Bueno, por supuesto que me gustaría una República Federal de Alemania que se mantenga neutral. Recientemente, el 23 de mayo, celebramos el 75 aniversario de nuestra magnífica ley fundamental. Desafortunadamente, muchos otros partidos y políticos han perdido completamente una característica esencial de nuestra ley fundamental, a saber, el mandato de paz que está consagrado en nuestra Constitución. Este mandato de paz surgió después de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania debía ser una potencia de paz. Por lo tanto, debía ser percibida en todo el mundo como un actor de paz. Nunca más debería salir guerra del suelo alemán. Von deutschem Boden sollte niemals wieder Krieg ausgehen. Und von deutschem Boden sollten auch nie wieder Kriegswaffen exportiert. Y desde suelo alemán tampoco deberían salir nunca más exportaciones de armas de guerra con las que se cometen guerras y violaciones de derechos humanos, como actualmente en Gaza por Israel, con la ayuda de exportaciones de armas alemanas. Todo esto en realidad exige ser neutral y abogar por una política exterior y de seguridad independiente y soberana, basada en los intereses de la soberanía democrática y la mayoría de la población, y no de algunas corporaciones o del complejo militar industrial, ya sea en Alemania o en los Estados Unidos. Eso es lo que desearía, pero por supuesto también sería ilusorio decir que se pueden alcanzar tales ideales de inmediato mañana. Man kann das sofort morgen erreichen, solche Idealen. Deshalb muss man konkrete Schritte gehen und diese konkreten Schritte, die machen. Por eso hay que tomar medidas concretas. Tomamos estas medidas concretas apostando por la diplomacia, tanto en Gaza como en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego incondicional. La matanza debe terminar y el riesgo de escalada debe reducirse. Lo segundo es que queremos volver al derecho internacional. La OTAN no es una alianza que haya respetado el derecho internacional hasta ahora. Al contrario, deja un rastro de sangre en la historia de la OTAN. Violaciones del derecho internacional, guerras ilegales y crímenes de guerra caracterizan a la OTAN. Sí, exactamente. Por eso me refiero a estos mitos. Hace 25 años, con la guerra de agresión contra Yugoslavia, se demostró que se bombardearon estaciones de televisión e infraestructuras. Sender bombardiert hat, Infrastruktur bombardiert hat. Selbst die chinesische Botschaft in Belgrad hat man bombardiert. Incluso la embajada china en Belgrado fue bombardeada por la OTAN. Para estas bombas no hubo autorización conforme al derecho internacional. 20 años de guerra en Afganistán se llevaron a cabo con numerosos crímenes de guerra que hasta hoy han quedado impunes. La potencia líder de la OTAN, Estados Unidos, llevó a cabo una guerra ilegal contra Irak con la ayuda de otros estados aliados de la OTAN y la infraestructura de la OTAN. Incluso países como la República Federal de Alemania, que no participaron activamente en esta guerra, pusieron a disposición infraestructura en el suelo alemán y por lo tanto también lo prestaron. Und damit quasi auch unterstützt. Und hinzu kommt natürlich Y además, por supuesto, la guerra en Libia en 2011, también la invasión de Libia con el desprecio o el abuso de una resolución de la ONU para una guerra de cambio de régimen por parte de la OTAN. Todo eso lo hemos visto y no es precisamente una alianza defensiva.
Según la Universidad Brown de Estados Unidos, la potencia líder de la OTAN, Estados Unidos ha sido responsable en los últimos 20 años de la muerte de 4,5 millones de personas en esta guerra contra el terrorismo. Si se quiere poner fin a esto, por supuesto, también se debe volver al derecho internacional. Todos los estados deben adherirse a esto si no quieren despertar en una anarquía o barbarie. Esa es la alternativa al derecho internacional, a un orden internacional al que todos deben adherirse. Ordnung, an die sich alle halten müssen. Und wir brauchen wieder Rüstungskontrollverträge. Wir müssen wieder Y necesitamos nuevamente tratados de control de armamentos. Debemos volver al desarme. Es absurdo y extremadamente peligroso vivir en un mundo en el que existen sistemas de armas que pueden destruir el planeta varias veces y que ya no haya acuerdos de control de armamentos que se respeten y sean mutuos. A eso debemos volver. Y lo que también necesitamos, por supuesto, es el fin de las guerras económicas y las sanciones unilaterales. Estas sanciones son depuestas unilateralmente en violación del derecho internacional, principalmente por Occidente. Normalmente, según el capítulo 7 de la Carta de la ONU, solo el Consejo de Seguridad de la ONU está legitimado para imponerse. allein legitimiert, Sanktionen zu beschließen. Aber der Westen, die EU, die NATO beschließen einfach. Pero Occidente, la UE y la OTAN simplemente deciden sanciones para sí mismos, o los asnios las deciden. Estas sanciones se consideran las armas de destrucción masiva de nuestro tiempo. Miles de personas en Cuba, Venezuela y Siria sufren bajo estas sanciones unilaterales, sin mencionar las guerras económicas que nos llevan al borde de un colapso económico, incluso en las naciones industriales de Europa. Por ejemplo, las sanciones contra Rusia, esta guerra económica. O ahora, la guerra económica contra China, que es especialmente instigada por los Estados Unidos, resolver 100% de aranceles sobre autos eléctricos, 50% sobre semiconductores y paneles solares, 25% sobre baterías y grúas portuarias. 25% auf Batterien und Hafenkräne. Mit diesen neuesten Ankündigungen der US-Administration von Biden verschärft sich diese Con estos últimos anuncios de la administración estadounidense bajo Biden, se intensifica esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto lleva a que Alemania, siguiendo la estela de Estados Unidos, se vea perjudicada, especialmente considerando que China es nuestro mayor socio comercial. Debemos volver a las regulaciones en el control de armamentos y a una cooperación en las relaciones económicas. Deberíamos alejarnos de la escalada de las relaciones económicas con respecto a Rusia y China y regresar al derecho internacional y a la diplomacia. Estos serían pasos esenciales para desescalar la situación a nivel mundial y llegar a una distensión. Espero que cuando celebremos este año el 75 aniversario de la OTAN, no tengamos un 76 o 80 grado aniversario más. 75. Jahrestag der NATO erleben, dass es keinen 76. oder 80. gibt.